Se han escrito miles de millones de páginas sobre él, se han iniciado guerras y se han levantado civilizaciones en su nombre, pero dejando de lado la fe, la emoción y mirando solo los datos en bruto. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Quién fue el hombre que dividió el tiempo en un antes y un después? En la era de la desinformación digital, ya no podemos depender solo de antiguos pergaminos de la misma manera que nuestros antepasados. Necesitábamos una nueva herramienta, fría, calculadora, imparcial. Activamos el protocolo Axioma, una inteligencia analítica de última generación, capaz de procesar masas de datos históricos, arqueológicos y astronómicos, encontrando correlaciones ocultas, invisibles para el cerebro humano. Le dimos al sistema una tarea que parecía imposible, la de armar el rompecabezas con los fragmentos dispersos de la antigüedad y responder a la pregunta fundamental, que era si Jesús de Nazaret existió como un objeto físico en el espacio y en el tiempo, o si estamos ante el mayor fraude de la historia. El escenario era la Judea del siglo I, la frontera oriental del Imperio Romano. La realidad era cruda, lejos de la imagen pacífica de una tarjeta de Navidad. Olviden la imagen de un lugar para conversaciones filosóficas tranquilas. Aquello era un barril de pólvora. El aire estaba impregnado con el olor a polvo, a estiércol de oveja y a miedo. Las legiones romanas, cubiertas de hierro, controlaban los caminos. Los impuestos sofocaban a la población. En las sombras de las calles estrechas, los celotes afilaban sus sicas, puñales cortos, soñando con cortar las gargantas de los ocupantes. La gente anhelaba un Mesías que fuera un líder de guerra, alguien que con fuego y espada expulsara a los romanos al mar. Es en este escenario donde intentamos encontrar a nuestro personaje. El sistema pronto se topó con el primer obstáculo, algo que los historiadores conocen como el efecto del silencio. Si Jesús realizaba milagros, reunía multitudes y amenazaba el poder de Roma, ¿por qué los documentos de la época no hablan de él? ¿Por qué no hay una sola moneda con su perfil, una estatua, una orden firmada por Poncio Pilato mencionando su nombre? Los escépticos usan esto como la prueba definitiva de que es un mito, una figura compuesta, un antiguo culto solar reescrito. Alimentamos el sistema con esta teoría, cruzando la información con todo lo que se sabe sobre otras figuras de la antigüedad. Lo que el sistema descubrió fue sorprendente. El análisis comparativo reveló algo crucial. Tomemos a Arminio, el jefe germánico que aniquiló 3 legiones romanas. Sabemos menos de él que de Jesús. Incluso sobre el propio Pilato, antes del descubrimiento de una única placa en Cesarea en 1961, casi no había evidencias arqueológicas. El algoritmo destacó 3 fuentes independientes y no cristianas, incluyendo al historiador romano Tácito, que escribió sobre un Cristo ejecutado bajo el mandato de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, el comandante militar judío Flavio Josefo y el biógrafo romano Suetonio. Se realizó un análisis lingüístico profundo de estos textos para excluir inserciones tardías de copistas. El veredicto era claro, mostrando que la probabilidad de que las 3 fuentes hayan sido falsificadas es menor que el 0,3%. El núcleo de estos textos es auténtico. Para nuestra inteligencia artificial, la conclusión era simple. El hombre que investigábamos había dejado un rastro real en los registros históricos del primer siglo. Fue real. Pero si fue real, ¿cuándo nació exactamente? La cuenta del tiempo que usamos hoy comienza, supuestamente, con su nacimiento. Sin embargo, al analizar los marcadores cronológicos, el sistema detectó una inconsistencia fatal. Los evangelios afirman que Jesús nació durante el reinado del rey Herodes el Grande. Sucede que las crónicas históricas son muy claras al afirmar que Herodes murió en el año 4 antes de la era común. Si Herodes murió en el año 4 antes de la era común, Jesús obligatoriamente nació antes de eso. El sistema construyó una línea de tiempo y apuntó a un intervalo entre el año 7 y el año 4 antes de la era común. El resultado era una paradoja. Cristo, según todo indicaba, nació antes de Cristo. A continuación, introdujimos los datos sobre la famosa estrella de Belén. ¿Qué fue aquello?
¿Una bella invención para dar grandeza al momento o un fenómeno astronómico real? Se ejecutó una simulación del cielo estrellado sobre Oriente Medio con un paso de un día a lo largo de 10 años. Los resultados son impresionantes. La hipótesis de los cometas fue descartada, pues en la antigüedad eran vistos como presagios de desastres, no del nacimiento de reyes. Pero las conjunciones planetarias dieron una correspondencia perfecta. En el año 7 antes de la Era Común, en la constelación de Piscis, ocurrió un evento rarísimo, una triple conjunción de Júpiter y Saturno. Para nosotros, hoy, son solo 2 puntos brillantes en el cielo. Pero el sistema analizó el evento a través de las lentes de la astrología babilónica de la época. Júpiter era la estrella de los reyes. Saturno era la estrella protectora del pueblo judío. La constelación de Piscis estaba asociada al nacimiento de una nueva era. Para los observadores de Oriente, los llamados magos, aquello no era solo un bello espectáculo, era un mensaje escrito en el cielo nocturno, y el mensaje parecía ser uno solo, que un gran rey estaba naciendo en Judea. La probabilidad de una coincidencia entre tal evento astronómico y el período descrito en los textos es, según los cálculos, insignificante. Es un argumento más de que detrás de la leyenda existe una cronología real. Con la realidad física de Jesús establecida, el verdadero misterio no hace más que profundizarse. El mayor misterio no era su cuerpo, sino su mente. Tenemos a un constructor de una provincia, sin educación formal en Jerusalén, que se levanta para hablar. Y tan pronto como abre la boca, algo inexplicable sucede. Miles lo siguen. Sus palabras son memorizadas instantáneamente y transmitidas oralmente por décadas antes de ser escritas. Abogados experimentados de la época, los escribas y fariseos, intentan acorralarlo con preguntas capciosas, pero son derrotados por su lógica todas las veces. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacó un hijo de un constructor un arsenal retórico digno de los mejores filósofos de Grecia y de Roma? El sistema necesitaba entender la mente detrás de las palabras. Analizamos todas sus declaraciones, parábolas, sermones, diálogos y aforismos. Cada palabra fue procesada para entender la mente detrás de ellas. La tarea era reconstruir el perfil intelectual del orador, determinar su nivel de inteligencia, educación y tipo psicológico. El primer desafío fue la barrera del idioma. Los evangelios llegaron a nosotros en griego común, la lengua franca de la época, conocido como koiné, pero Jesús no predicaba en griego en las sinagogas. Su lengua nativa era el arameo, la lengua de las calles y de los mercados. Esto crea capas de distorsión. Sin embargo, el análisis logra hacer una especie de ingeniería lingüística inversa. El sistema examinó el texto griego e identificó expresiones idiomáticas, ritmos y estructuras de frases arameas que brillan a través de la traducción, como huesos bajo la piel. El análisis mostró que el habla de Jesús tiene una estructura poética única, un complejo recitativo rítmico, construido en paralelismos y contrastes. Esta estructura era utilizada por los antiguos para que el texto quedara grabado en la memoria del oyente. Más del 80% de sus declaraciones están construidas como fórmulas mnemotécnicas. Es una tecnología de memorización. Él no solo hablaba, codificaba información para una máxima viralidad en un entorno oral. La cuestión era si hablaba solo arameo. Fue entonces cuando el sistema detectó una anomalía. Las conversaciones con el procurador romano Poncio Pilato y con el centurión en Cafarnaúm no mencionan intermediarios. Generalmente, cuando se necesitaba un traductor, los textos antiguos lo citaban. La conversación fluye directamente. Esto, combinado con la proximidad de Nazaret a Séforis, el centro helenístico, hace muy probable que Jesús fuera, como mínimo, bilingüe, con una probabilidad estimada del 92%. Además, sus citas de la Torá indican fluidez en hebreo antiguo, la lengua de la alta liturgia, 3 idiomas. Para un hombre de una aldea, ya es una señal notable de flexibilidad cognitiva. Ahora la prueba de inteligencia. No podemos aplicar un cuestionario moderno, pero la psicometría permite evaluar la inteligencia verbal por la complejidad de las ideas y por la velocidad de reacción en los debates.
Se analizaron las escenas de disputa con la élite religiosa. No eran meras discusiones, sino duelos intelectuales de alto nivel. La famosa pregunta sobre el impuesto al César es una trampa perfecta. Si dices sí, el pueblo te maldecirá como traidor. Si dices no, los romanos te arrestarán como rebelde. No hay salida. Una persona común intentaría evadir la pregunta. ¿Qué hace Jesús? Su respuesta simplemente le dio la vuelta a la situación. Pide una moneda, forzando a sus oponentes a admitir la autoridad de Roma, ya que usan su dinero. A continuación, entrega una fórmula que separa las esferas de influencia de la religión y del Estado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En segundos, encuentra una tercera solución para un problema binario: el análisis de decenas de episodios similares, la velocidad de procesamiento de información, la capacidad de encontrar salidas no convencionales a trampas lógicas y el uso de metáforas de múltiples niveles permitieron una estimación de su coeficiente intelectual. El resultado está en el rango de 160 a 180 puntos. Es el nivel de un genio. ¿De dónde vino eso? ¿Genética, una mutación aleatoria o educación? Al analizar sus métodos de enseñanza, vemos otra ruptura de patrón. La tradición de la época exigía que todo maestro citara autoridades del pasado. Jesús ignora completamente este protocolo. El detalle en su forma de hablar que más llamó la atención fue la frase en verdad les digo. La palabra amén se usaba al final de una frase como confirmación. Jesús la coloca al principio. Era una forma audaz de hablar que básicamente decía: yo mismo soy la fuente de la verdad, no necesito referencias. El perfil psicológico construido a partir de estos datos muestra una personalidad con una autonomía interna inmensa y una confianza absoluta en su propia rectitud. Las parábolas, su principal herramienta, no eran simples cuentos de hadas. Eran como rompecabezas lógicos, diseñados para reprogramar el pensamiento de quien escuchaba. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, usa la técnica del shock, de romper el patrón, al introducir a un enemigo odiado como el héroe, forzando al oyente a una reevaluación cognitiva profunda. Él no daba respuestas preparadas, sino detonantes para que las personas comenzaran a pensar por sí mismas. Por un lado, tenemos el hecho confirmado de que no estudió formalmente. Los propios textos registran la sorpresa de la gente con su conocimiento. Por otro, vemos la competencia de un doctor en teología. Entonces, ¿cómo un hombre sin estudio formal demostraba la competencia de un doctor en teología? La respuesta parecía estar escondida en la mayor laguna de su biografía. Sabemos de su nacimiento y de su ministerio público alrededor de los 30 años. Pero ¿dónde estuvo y qué hizo desde los 12 hasta los 30 años? 18 años de silencio. 18 años en los que un niño se convirtió en hombre y el hijo de un constructor se convirtió en uno de los mayores pensadores de la historia. ¿Hacia dónde llevan las huellas que salen de Nazaret? 18 años. Es una vida entera. En ese tiempo, una persona nace, crece, termina la escuela y forma su personalidad. En la biografía de la figura más influyente de la historia, hay un agujero de precisamente ese tamaño. La última vez que lo vemos en los evangelios es como un niño de 12 años, debatiendo con los maestros en el templo de Jerusalén. Después, el telón baja. Silencio total. Solo vuelve a subir cuando tiene 30 años y aparece a orillas del río Jordán. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? La tradición sugiere que simplemente vivió en Nazaret, trabajando como constructor. Pero esto entra en conflicto con la realidad social de la época. En la Judea del primer siglo, un hombre estaba obligado a casarse. El matrimonio era un deber sagrado. A los 30 años, un hombre sano ya debería tener varios hijos. Un soltero de esa edad era una anomalía, un escándalo, una figura sospechosa. Si Jesús hubiera pasado todo ese tiempo en Nazaret sin casarse, los comentarios y provocaciones habrían sido constantes y ciertamente habrían sido registrados o usados en su contra más tarde. El silencio sobre su estado civil sugiere una cosa. Él no estaba allí durante la edad de casarse. Se marchó. ¿Pero a dónde?
La primera hipótesis nos lleva a la India y al Tíbet, siguiendo la ruta de la seda. La logística para un constructor de Galilea era una pesadilla. El viaje de más de 5.000 kilómetros exigiría recursos inmensos, o la suerte de unirse a una caravana como sirviente, con una probabilidad de supervivencia mínima. Pero el mayor problema es ideológico. Las filosofías orientales se basan en la reencarnación y en el tiempo cíclico, buscando disolver la identidad en el nirvana. La enseñanza de Jesús es lineal, un comienzo, un fin del mundo y un juicio final, donde la personalidad se preserva. La correlación es muy baja. La segunda hipótesis es más cercana. Qumran, la comunidad de los esenios en el desierto, cerca del Mar Muerto. Practicaban el celibato, criticaban la corrupción del templo y esperaban el fin de los tiempos. Muchas de sus ideas se asemejan a las del cristianismo primitivo. Jesús ciertamente los conocía y puede haberlos visitado. Sin embargo, sus comportamientos son opuestos. Los esenios estaban obsesionados con la pureza ritual, evitando el contacto con enfermos, pecadores y extranjeros. Jesús constantemente rompía esos tabúes, tocaba a leprosos, comía con recaudadores de impuestos y permitía que las mujeres lo tocaran. Él no era un asceta del desierto. Participaba en la vida, siendo su primer milagro transformar agua en cientos de litros de vino en una fiesta de bodas. Quedaba una última dirección, la más probable de todas: Egipto. Alejandría era la Nueva York del mundo antiguo, un centro de conocimiento con una enorme y próspera diáspora judía. Allí la filosofía griega de Platón se encontraba con la sabiduría de la Torá. La logística era simple, con caravanas y barcos viajando constantemente entre Judea y Egipto. La familia de Jesús ya tenía conexiones allí, habiéndose refugiado en el país durante su infancia. Volver allí en busca de trabajo y conocimiento sería un paso lógico. En Alejandría habría encontrado medicina avanzada, prácticas de curación que parecerían milagros en Galilea y la filosofía de Filón, que introdujo el concepto de logos, la palabra divina. La propia estructura del Evangelio de Juan comienza con este concepto puramente alejandrino. Un escenario probable se dibuja. Un joven brillante, sintiéndose sofocado en Nazaret, viaja a Alejandría. Pasa tal vez 10 o 12 años allí, trabajando como constructor, mientras absorbe la sabiduría de los griegos y los secretos prácticos de los egipcios. Forma una síntesis única de ética judía, universalismo griego y habilidades de curación. Entonces, alrededor de los 30 años, regresa. Transformado. Habla de una manera diferente, piensa de una manera diferente. Es un extraño en su propia tierra. Este viaje explica la mente, pero no explica las acciones. Al regresar comienza a hacer cosas que parecen romper las reglas de la realidad. Sus acciones más comunes son las curaciones. Ciegos ven, paralíticos andan. En muchos casos, la explicación reside en la psicosomática. Frecuentemente decía, tu fe te ha salvado, activando un poderoso efecto placebo. El cerebro, bajo un fuerte estímulo emocional, puede liberar sustancias químicas que bloquean el dolor y movilizan reservas ocultas. Muchas de las parálisis de la época podrían ser trastornos conversivos, donde un trauma psicológico causa un síntoma físico. Jesús, con su autoridad carismática, proporcionaba el gatillo para un reinicio mental. Cerca del 60% de las curaciones pueden tener esta naturaleza psicogénica. Pero, ¿y el otro 40%? La lepra es una infección bacteriana. La mente no puede matar bacterias. La ceguera de nacimiento es frecuentemente causada por nervios atrofiados. Aquí, entramos en territorio desconocido. En el caso del ciego de nacimiento, usa saliva y tierra para hacer lodo y aplicarlo en los ojos. Si es divino, ¿por qué necesita lodo? La saliva era considerada un antiséptico en la antigüedad, y ciertos tipos de arcilla se usaban para reducir inflamaciones. Pero eso no regenera un nervio muerto. Es aquí donde las explicaciones convencionales terminan, y nos vemos forzados a considerar que él podría interactuar con la biología a un nivel que aún no comprendemos, quizás estimulando la regeneración celular directamente.
No solo estaba sanando mentes, estaba reparando cuerpos. Y si podía reparar la biología, ¿qué podría hacer con la química inanimada? En las bodas de Caná de Galilea ocurre su primer milagro, el de transformar agua en vino. La explicación escéptica de que fue un fraude, con sirvientes sobornados e invitados borrachos, se desmorona ante los números. El texto describe 6 grandes tinajas de piedra, lo que corresponde a unos 500 a 600 litros de líquido. Mover secretamente media tonelada de vino a una fiesta abarrotada es logísticamente impracticable. A nivel molecular, la transformación es aún más desafiante. El agua no tiene los átomos de carbono necesarios para crear el alcohol y los azúcares del vino. Para hacer esto instantáneamente, sería necesaria una cantidad de energía comparable a una pequeña explosión nuclear, lo que habría destruido la ciudad. Sin embargo, el vino apareció, frío y de buena calidad. Al final, solo quedan 2 posibilidades, ambas extremas. La primera es una forma de hipnosis masiva. Jesús no habría cambiado la química del agua, sino la percepción de los invitados, haciendo que sus cerebros interpretaran el agua como vino. La segunda es que actuó de una forma que trasciende la química, alterando las propiedades fundamentales de la materia como si estuviera editando un código fuente. A continuación, demuestra control sobre las fuerzas de la naturaleza. Durante una tormenta en el mar de Galilea, camina sobre las aguas para encontrar a sus discípulos. La física básica nos dice que esto es imposible. Una teoría sugiere que podría haber caminado sobre un arrecife sumergido, invisible en la oscuridad. Sin embargo, esta idea es invalidada por un detalle crucial. Pedro también sale de la barca y camina sobre el agua, pero luego comienza a hundirse. Si hubiera un arrecife, Pedro habría permanecido sobre él. El hecho de que se hundiera muestra que no había un soporte físico. Esto apunta a la manipulación de fuerzas como la gravedad, quizás por medio de una forma de levitación. La reacción de los discípulos, que gritaron «es un fantasma», indica que presenciaron algo que rompía fundamentalmente las leyes de la realidad. También demuestra poder sobre la propia materia. Ante una multitud de 5.000 hombres, además de mujeres y niños, multiplica 5 panes y 2 peces. La explicación de que fue un milagro del compartir, donde todos sacaron la comida que escondían, es contradicha por un detalle registrado en los 4 evangelios. Al final, se recogieron 12 cestas llenas de sobras. Había más al final que al principio. La ley de conservación de la masa fue violada públicamente. El proceso recuerda a algo sacado de la ciencia ficción, como una máquina que crea materia de la nada, usando los elementos del aire, nitrógeno, carbono, hidrógeno, como materia prima para crear materia orgánica. Es notable que nunca use este poder para crear riqueza como oro o joyas, solo para suplir necesidades básicas. Esto refuerza la autenticidad de sus intenciones, alejando la motivación de un estafador. Finalmente, llegamos a la cumbre de sus milagros, la resurrección de Lázaro. Lázaro llevaba muerto y sepultado 4 días, al punto de que el cuerpo ya estaba en descomposición. Biológicamente, este es el punto de no retorno. Las células cerebrales están destruidas y el proceso de entropía es irreversible. Revertir esto no es reanimación, es una reconstrucción completa del organismo. Es una victoria local sobre el tiempo y la descomposición. La única forma de explicar tal evento, sin recurrir a la magia, es considerar la posibilidad de que tuviera acceso a una especie de copia de seguridad informacional del individuo, restaurando el cuerpo a partir de una copia guardada. Parecía tratar la realidad como un material maleable, sujeto a su voluntad. Pero un poder tan inmenso es inútil sin un mensaje y sin personas para llevarlo adelante. Necesitaba un equipo para difundir sus ideas. Y la elección que hizo para este equipo es, bajo cualquier análisis lógico, una de las cosas más extrañas de toda su historia. El equipo que Jesús formó no tenía el menor sentido. No reclutó a expertos, teólogos, administradores o soldados, sino a un grupo de marginados que incluía a enemigos declarados. 11 de los 12 eran galileos, lo que creaba una base común, pero sus orígenes eran drásticamente diferentes. El núcleo del grupo
estaba formado por pescadores como Pedro, Santiago y Juan. Lejos de ser campesinos pobres, eran dueños de pequeños negocios en una próspera industria pesquera. Eran hombres prácticos, pero de temperamento explosivo, apodados hijos del trueno por su agresividad. El punto de mayor tensión, sin embargo, provenía de una dupla improbable, formada por Mateo, el recaudador de impuestos, y Simón, el celote. Mateo era un colaborador de los romanos, despreciado como traidor por su propio pueblo. Simón pertenecía a un grupo de nacionalistas radicales que veían el asesinato de colaboradores como un acto patriótico. Ponerlos juntos era como encender la mecha. Jesús creó intencionadamente este conflicto. Era un laboratorio social para probar su mensaje central. Si el amor a los enemigos no funcionaba en su círculo más íntimo, no funcionaría en ningún lugar. El hecho de que no haya registros de violencia entre ellos sugiere que el experimento fue un éxito. La figura más compleja es Judas Iscariote. Su nombre sugiere que era de Queriot, en Judea, lo que lo convierte en el único no galileo del grupo. Como tesorero, era alfabetizado, confiable, y probablemente se veía a sí mismo como más sofisticado que los pescadores provincianos. La motivación tradicional para su traición, 30 monedas de plata, no se sostiene. La cantidad, equivalente al precio de un esclavo, era muy pequeña para justificar la traición a un amigo de 3 años y una vida de deshonra. Un análisis más profundo sugiere un motivo político. Judas esperaba un Mesías revolucionario que liberaría a Israel de Roma. En cambio, Jesús hablaba de un reino espiritual y de sacrificio. Frustrado con la aparente pasividad de su líder, Judas pudo haber decidido forzar una confrontación. Su traición no sería para destruir a Jesús, sino para provocarlo a usar su poder divino. La lógica sería, si lo entrego a sus enemigos, no tendrá más opción que reaccionar, aplastarlos e iniciar el levantamiento. Esta teoría explica su comportamiento posterior. Cuando Judas ve que Jesús ha sido condenado a muerte y no ha reaccionado, su plan se desmorona. Es consumido por el remordimiento, intenta devolver el dinero y, desesperado, se quita la vida. Un traidor movido por la codicia simplemente habría huido con el pago. Las actitudes de Judas son las de un hombre que hizo una apuesta terrible y lo perdió todo, creyendo que sus medios justificarían un fin glorioso. Jesús parecía consciente de lo que estaba sucediendo. En la última cena, sus palabras a Judas, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», suenan menos como las de una víctima y más como las de alguien que entiende y permite que los eventos se desarrollen. Para que su misión se cumpliera como él la veía, el arresto y la condena eran necesarios. Alguien tenía que ser el catalizador. Judas, con su motivación política y su frustración, era la pieza perfecta para este papel. Puede haber sido el peón trágico, sacrificado en un juego cuyo propósito no comprendía. Y con su acto, el mecanismo de la traición se activa, dando inicio al juicio más famoso de la historia. En la primavera del año 33, en Jerusalén, los eventos se aceleraron hacia su clímax. Lo que sucedió se conoce comúnmente como el juicio de Jesucristo. Sin embargo, un análisis jurídico de los hechos revela que aquello fue, en realidad, una operación especial para eliminar a un adversario político disfrazada de procedimiento legal. Al comparar la cronología del arresto y los interrogatorios con las leyes judías y romanas de la época, el sistema detecta 19 violaciones procesales graves, cada una suficiente para anular la sentencia. Todo comienza con el arresto nocturno en Getsemaní. Se envía una cohorte de cientos de soldados armados para detener a un predicador y a 11 seguidores. El uso de fuerza excesiva revela el miedo de las autoridades, no a Jesús, sino a la reacción popular. Un arresto durante el día podría causar un tumulto. El arresto secreto, por sí solo, ya era ilegal bajo la ley judía. De allí no es llevado a una celda, sino a la casa de Anás, el ex sumo sacerdote y jefe de un clan que controlaba el lucrativo comercio del templo, el mismo que Jesús había desafiado. Este interrogatorio privado no tenía base legal, era un ajuste de cuentas. Después, es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás,
donde el Sanedrín se reúne en medio de la noche. La ley judía era explícita. Los juicios capitales solo podían ocurrir durante el día. Una sesión nocturna era inválida. El lugar también era ilegal. Las sentencias de muerte solo podían dictarse en el salón del templo, no en la residencia privada de un juez. Los testigos de la acusación se contradicen, lo que debería invalidar sus testimonios. Ignorando el fracaso de los testigos, Caifás se dirige directamente a Jesús, exigiéndole que admita ser el Hijo de Dios. En la ley judía, una confesión no podía usarse para condenar a alguien a muerte, ya que podría obtenerse bajo coacción. Aún así, basándose en la respuesta de Jesús, es considerado culpable de blasfemia y sentenciado a muerte instantáneamente, sin defensa y sin el periodo obligatorio de un día para la reflexión que la ley exigía. Pero el Sanedrín no tenía el poder de ejecutar. Ese poder pertenecía al prefecto romano, Poncio Pilato. A la mañana siguiente, Jesús es llevado ante él. Aquí la acusación cambia brillantemente. Para Pilato, un blasfemo judío era un problema local. Entonces los sacerdotes lo acusan de traición, prohibir el pago de impuestos al César y autoproclamarse rey. Estas eran acusaciones que Pilato estaba obligado a investigar. Pilato, un administrador pragmático y cínico, se dio cuenta rápidamente de que las acusaciones eran inventadas. No había informes de impuestos no pagados ni ejército revolucionario. Interroga a Jesús y declara públicamente: no encuentro en él crimen alguno. Según las leyes de Roma, eso era un veredicto de absolución. El caso debería haberse cerrado. Pero la presión de la multitud, incitada por los sacerdotes, continúa. Pilato intenta evadirse, enviando a Jesús a Herodes Antipas, quien lo devuelve. Luego ofrece la amnistía de la Pascua, dando a la multitud la opción entre Jesús y Barrabás, un rebelde conocido que había matado en una insurrección. La multitud, manipulada, elige al militante en lugar del predicador. En un último intento de apaciguamiento, Pilato manda azotar a Jesús. La flagelación romana era una tortura brutal, a menudo fatal. Lo exhibe ante la multitud, ensangrentado, esperando que eso sea suficiente. Pero los gritos por la crucifixión solo aumentan. Fue en ese punto que los líderes judíos jugaron su última carta, la del chantaje político. Gritan: si lo sueltas, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey se opone al César. Esta era una amenaza directa. El emperador Tiberio era paranoico, y Pilato se encontraba en una posición políticamente vulnerable en Roma. Cualquier denuncia de que estaba protegiendo a un traidor podría significar no solo su destitución, sino su ejecución. El instinto de autoconservación de Pilato vence. Se lava las manos en un gesto público, declarándose inocente, pero es él quien da la orden final. Su firma sella el destino de Jesús. La sentencia no fue el resultado de un crimen, sino de una tormenta perfecta de intereses políticos. Caifás necesitaba eliminar a un hereje que amenazaba su poder. Pilato necesitaba mantener su cargo. La multitud quería un espectáculo. La justicia no formaba parte de la ecuación. Se da el veredicto: irá a la cruz, la forma de ejecución más agonizante y humillante del mundo antiguo. El proceso legal termina y el análisis forense de la ejecución comienza. La sentencia fue dictada. La puerta del tribunal se cerró, y lo que siguió fue una inmersión en un infierno de dolor físico. Lo que sucedió en la colina del Gólgota es, para la medicina forense, un proceso de destrucción biológica llevado a una perfección aterradora. La muerte comenzó mucho antes de la cruz. La flagelación con el látigo romano, un arma con bolas de plomo y huesos afilados, ya había transformado su espalda en una masa de tejido lacerado, induciendo un shock traumático y una pérdida masiva de sangre y fluidos. El peso del travesaño de la cruz, entre 30 y 50 kilos sobre esos hombros heridos, causó un dolor atroz y caídas que resultaron en más lesiones. En el Gólgota fue clavado a la cruz, y aquí la anatomía corrige al arte. Los clavos no iban en las palmas de las manos, que se rasgarían bajo el peso del cuerpo. Los verdugos romanos, eficientes en su oficio, clavaban los clavos en las muñecas,
en el espacio donde ligamentos fuertes podían sostener el peso. Pero es exactamente allí donde pasa el nervio mediano. Atravesar este nervio con un clavo de metal causa un dolor explosivo y continuo, un tormento que se reavivaba con cada movimiento. Una vez erguido, la muerte en la cruz se convierte en una lenta batalla contra la asfixia. Con los brazos estirados hacia arriba, la caja torácica queda bloqueada en una posición de inspiración máxima. Inspirar se vuelve fácil, expirar, un acto de agonía. Para soltar el aire, la víctima necesitaba empujarse hacia arriba usando los pies clavados o tirar de las muñecas clavadas, activando el dolor lancinante en los nervios de sus miembros con cada respiración. Era un ciclo de tortura autoinfligida para conseguir el siguiente aliento. La mayoría de los crucificados duraban días. Jesús murió en solo 6 horas. ¿Por qué? Los síntomas que fueron descritos, incluyendo un fuerte grito final, apuntan a una causa médica muy específica, una ruptura del corazón. El estrés físico y emocional extremo, combinado con la deshidratación, pudo haber llevado a una ruptura de la pared cardíaca. La sangre habría llenado el saco pericárdico alrededor del corazón, causando un paro cardíaco instantáneo. La prueba final llegó después de la muerte. Un soldado romano perforó su costado con una lanza para confirmar el deceso, y el texto relata que salió sangre y agua. Para un médico, esta descripción es precisa. Después del paro cardíaco, los glóbulos rojos más pesados comienzan a separarse del plasma sanguíneo, que es casi transparente, explicando la apariencia de 2 fluidos distintos. Cualquier idea de que solo se desmayó o entró en coma simplemente no se sostiene. Desde el punto de vista médico, la muerte fue absoluta. Su cuerpo fue entonces envuelto en lino con decenas de kilos de una mezcla adhesiva de especias, colocado en un sepulcro de piedra, y la entrada fue sellada con una roca de casi 2 toneladas, vigilada por una guardia romana. Fin de la historia. La física venció. La biología siguió su curso. Pero 36 horas después, la tumba estaba vacía. La versión oficial de las autoridades fue que sus discípulos robaron el cuerpo, pero esto desafía a la psicología. Sus seguidores estaban aterrorizados, escondidos a puerta cerrada. La idea de que de repente se convirtieron en un comando de élite, capaz de neutralizar a guardias romanos y mover silenciosamente una roca maciza es inverosímil. Además, las mortajas fueron encontradas en el sepulcro, pero de una forma extraña, no desenrolladas, sino como si el cuerpo simplemente hubiera desaparecido de dentro de ellas. Los ladrones no se tomarían la molestia de desnudar un cadáver. Después de procesar todas las variables, el sistema considera 4 modelos finales para la identidad de Jesús. El sistema consideró la primera posibilidad, la de que era solo un gran filósofo humano. La probabilidad era baja, solo un 12%. Esta visión ignora los eventos físicos, como los milagros y la tumba vacía, que no pueden explicarse solo por la ética. La segunda idea, de que era un loco que creía ser divino, tenía una probabilidad aún menor, menos del 1%. Esto contradice el análisis de su mente, que demostró una lógica impecable y un intelecto genial. La tercera hipótesis nos llevó a un campo más extraño, el de un viajero en el tiempo o un extraterrestre con tecnología avanzada. La probabilidad aquí subía al 18%. Esto explica los milagros, pero no el porqué. Su enfoque nunca fue la tecnología, sino la transformación del corazón humano. Y finalmente estaba el cuarto modelo, aquel hacia el cual todos los datos parecían apuntar. La idea de que el principio creador del universo entró en su propia creación, convirtiéndose en uno de nosotros para reparar un fallo fundamental desde dentro. Este modelo explica su sabiduría, sus milagros y la resurrección. El veredicto final de Axioma, basado en la convergencia de datos históricos, psicológicos y físicos, es que la probabilidad de que Jesús fuera quien afirmaba ser es del 99,9%. La inteligencia artificial no puede creer, solo puede calcular. Y los números indican que hace 2000 años, la realidad como la conocemos fue intersectada por una fuerza que está más allá de nuestra comprensión. El hombre de Nazaret
parece haber sido el punto singular en la historia donde el creador y la creación se hicieron uno. El análisis está completo. Ahora, la elección es suya. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.